Oye, Paula, ¿tienes ganas de escuchar un creepypasta? Pues como quieras, pero no te vayas a asustar porque eres un cagón. Decir que Internet es gigantesco y se ha convertido en un lugar ideal para dejar fluir la imaginación de la gente es pecar de ser redundante, es llover sobre mojado. Internet es una librería infinita de historias, algunas de ficción que se sabe, y otras que podrían llegar a ser reales. Entre los muchos géneros y formas que se pueden conseguir en la red existen los creepypastas, relatos de horror que se pueden conseguir en muchísimos sitios, algunos dedicados exclusivamente a recopilarlos. Las creepypastas estuvieron muy de moda entre los años 2009 a 2013 y llegaron a tener una base de fans tremenda a lo largo del internet que alimentó de muy buena gana el misticismo detrás de estos, generando contenido que iba mucho más allá de simples historias. Sin embargo, como todo lo que sube tiene que bajar en algún momento y el interés por estas historias ha ido paulatinamente en debacle, sumado a que la naturaleza expansiva del internet dicta que en los últimos 7 a 8 años la red ha alcanzado una porción del mundo muy importante, lamentablemente muchas de estas historias, algunas bastante interesantes de hecho, han quedado en el olvido, perdidos en distintos recovecos del internet. Entre los muchos géneros y formas que se pueden conseguir a la hora de inmiscuirse en el mundillo de los relatos de horror en internet, existe el género de los episodios perdidos. Estas son historias de horror que se caracterizan por contar el relato de un episodio desconocido de una serie de televisión famosa que narra una serie de sucesos escabrosos y horripilantes. Casi cualquier serie que te puedas imaginar tiene su propio episodio perdido, pasando por anime, series live action, caricaturas para adultos e incluso caricaturas para niños. Nadie está a salvo de tener un escabroso episodio perdido en su haber. Una de estas historias es especial. El suicidio de Calamardo no es la primera en su tipo, pero sí fue la primera en sentar ciertas bases que muchas historias que sucedieron a esta intentarían replicar. No quiero entrar en detalles porque siento que eso arruinaría un poco el misterio detrás de esta historia y con ello una parte de su magia, pero quédate con lo siguiente que voy a decir. El suicidio de Calamardo inició la fascinación de la gente por los episodios perdidos, que reitero, ya existían leyendas urbanas previas de este que se volvieron muy famosas, pero fue justamente con esta historia que se llevó el concepto de creepypasta al siguiente nivel, y fue un escaño importantísimo a la hora de masificar este fenómeno. Tanto es así y a la imaginación de tantas personas atrapó este relato, que es, hasta la fecha, la única historia de su tipo que logró superar las barreras del internet y conseguir ser referenciada en la mismísima serie que la inspiró en primer lugar. En cuanto a mí, mientras hacía una transmisión en vivo a través de Twitch, siendo yo un aficionado por las historias de horror en todas sus formas, me sorprendía de sobremanera al enterarme de que mucha gente aparentemente no conoce esta historia, cosa que es lógica por varios motivos. Tras haber sido publicada hace 11 años en el tablón X de 7chan, y tras ver mermado el interés de la gente por este tipo de historias, es inevitable que relatos como este queden paulatinamente en el olvido. Es por eso mismo que me llenaría de satisfacción que escucharas de mi parte por primera vez el suicidio de Calamardo. Y si ya conoces esta historia, que es de hecho bastante probable, espero de corazón que lo siguiente sea un viaje a la nostalgia. A tiempos en los que todos éramos mucho más inocentes y cualquier cosa que podía llegar a escuchar en internet quizá podría haber sido real. Esta historia toma lugar en el año 2005. La película de Bob Esponja había salido hacía escasos meses y el staff ya estaba completamente seco de ideas. Pensaron que ya habían llegado tan lejos como podían llegar con los elementos que proveía la serie por defecto, o sea, su escenario y sus personajes. Por lo que pensaron que era tiempo de darle una renovación estética al programa. Tarea para la cual se dispusieron a reunir al equipo creativo con la finalidad de producir algunos episodios de prueba, que luego se editarían para conseguir el corte final, el que luego saldría en televisión. El interno que nos cuenta esta anécdota nos dice que se reunieron en la sala de proyección, él y otros empleados, editores y animadores del programa, para revisar estos episodios. Este equipo sufrió un inconveniente que hizo retrasar todo el proceso, haciendo que la cuarta temporada del programa tardara muchísimo más de la cuenta en salir al aire. Recibieron la cinta de lo que se suponía que era el episodio Fear of a Krabby Patty, ese capítulo en el que Don Cangrejo obliga a Bob y a Calamardo a trabajar ininterrumpidamente durante varios días. Como estos se trataban de episodios tempranos que no están listos para salir al aire, es sabido que a veces los creativos detrás de estos les gusta jugar algunas bromas. Después de todo se quedaría en la oficina. Como cuando en un episodio, ese en el que Patricio y Bob adoptan una ostra, le pusieron en la carta del título "Cómo no funciona el sexo". Obviamente eso no va a salir en pantalla.
Estas bromas nunca eran particularmente divertidas, por lo que, cuando vieron el cartel de título de El suicidio de Calamardo, pensaron que se trataba de una broma un poco de mal gusto para lo que estaban acostumbrados. De hecho, el interno que nos cuenta esta historia recuerda que uno de sus compañeros emitió una risa seca. El episodio inició normal, con la típica música alegre que caracteriza a Bob Esponja. Calamardo, como es de costumbre, se encuentra practicando con el clarinete en su casa. Se escucha a Bob riéndose afuera, por lo que Calamardo se asoma por la ventana y le grita que cierre la boca, que esa noche tiene un concierto y necesita practicar. Bob le dice que no hay problema, que lo deja en paz y que se va a jugar con arenita. Aparece la transición de escena típica de este programa, un montón de burbujas que emergen de abajo para arriba y tras pasar cambian la escena. Ahora estamos en la noche, en el final del concierto de Calamardo. Y acá es donde las cosas toman un giro visceral, porque mientras Calamardo está tocando, algunos cuadros se repiten, pero el sonido no, es lineal. Sin embargo, la animación ya estaba alineada con el sonido, y eso no es algo normal. Se supone que estamos hablando de un capítulo que todavía no está terminado. Y de repente, cuando Calamardo deja de tocar, el sonido se frena abruptamente, como si el clarinete de Calamardo no fuera un instrumento musical, sino un dispositivo de sonido, como si alguien hubiera pulsado stop. No era un deceso en el sonido normal, y se iba a poner peor. Desde el público, que estaba conformado por todo fondo de bikini, miles y miles y miles de peces, y todo el elenco de personajes principales de Bob Esponja, se escuchan murmullos, como si estuvieran juzgando lo que acaban de escuchar, mientras Calamardo mira inmóvil y nervioso, casi visiblemente aterrado. Entonces, todo el público comienza a abuchearlo. La toma ahora muestra al público. No se logra distinguir qué es lo que dicen los abucheos porque son muchísimas voces sonando al unísono, pero no se limitan a gritarle. De hecho, aquello no suena para nada como algo que escucharías en un show infantil, ni una sola voz ahí suena como de caricatura. Pero desde el staff logran discernir que lo que sea que le están gritando a Calamardo es absolutamente horrible. Y lo gesticulan todo con un odio tan intenso que las caras se les deforman. En el centro de todo está Bob, quien también participa, completamente fuera de personaje, participa en ese brutal escarnio hacia Calamardo, quien nada más puede limitarse a mirar horrorizado esta situación. Pero lo que resulta ser lo más raro de todo el asunto, que provoca que todos en la sala de proyección se miren las caras, es el hecho de que los ojos de todos estos personajes están dibujados de un modo muy raro. No es como si tuvieran fotos de ojos a sus caras, tampoco es como si fueran hechos por CGI los ojos. Era como si alguien se hubiera tomado la molestia de dibujar a lápiz, uno por uno, de color rojo, los ojos de todos los peces. Las pupilas principalmente, completamente rojas. Estaban todos tan inmersos en lo que estaban viendo que ni siquiera se preguntaron por qué diablos alguien habría hecho esto para un programa infantil. Y la escena vuelve a cambiar. Esta vez ni siquiera se molestaron en poner la simpática transición de burbujas. Ahora la escena corta abruptamente. Y ahora Calamardo está sentado a la orilla de su cama, claramente destrozado. Por una ventana se puede ver que es de noche, así que uno puede intuir que esto es inmediatamente después de haber salido del concierto. La confusión degenerada en horror de Calamardo se había volteado hacia una muy profunda depresión. Calamardo tiene los ojos rojos, evidentemente cansado de llorar. Una cosa, de hecho, que incomodaba bastante a los miembros del staff, a tal punto de que un escalofrío subía por la espalda del interno que cuenta esta historia, era que en esta escena de los altavoces no salía ningún sonido. No había ruido blanco, era como si estuvieran apagados, no se oía absolutamente nada y eso no era normal. Esto hizo que la secuencia que estaban por ver, que en retrospectiva duró apenas unos segundos, se sintieran como interminables minutos. Calamardo solo estaba sentado en silencio. Sabían que lo que estaban viendo no era una imagen estática porque parpadeaba. Entonces el video no tenía ningún problema, era así lo habían hecho. Entonces empezó a llorar. Lo que se oyó al principio sonaba como una brisa a través de un bosque, que era un sonido blanco muy leve. Pasaron 30 segundos y como si fuera una acción que estaba cronometrada, se cubrió la cara y por un minuto entero se mantuvo en esta posición llorando en silencio, mientras ese ruido blanco que recordaba tanto una brisa poco a poco se hacía más fuerte. La cámara poco a poco se iba acercando al rostro de Calamardo, y el poco a poco no es un decir, en realidad aquel era un movimiento tan sutil que resultaba casi imperceptible. Pero a medida que esto ocurre, el llanto se iba a hacer más fuerte. Tal llanto no era únicamente de tristeza. A medida que iba aumentando se denotaba cada vez más dolor y frustración. Junto con este movimiento en la cámara, la pantalla por un momento hizo una cosa muy extraña. Por un momento,
el interno jura que la vio doblarse, como si toda la imagen detrás de la pantalla se sostuviera de un trozo de papel. Como digo, esto apenas duró un momento, así que casi nadie lo notó. Junto con esto, ese ruido blanco que recordaba bastante una brisa en el bosque se hacía más y más fuerte, a tal punto que sonaba como si afuera de la casa de Calamardo estuviera cayendo una tormenta muy fuerte. Sumado a esto, que no es poca cosa, el sonido estaba capturado a tal resolución que el llanto de Calamardo, que no era en lo absoluto el llanto caricaturesco de Calamardo que todos conocemos, sino que suena como el de una persona a la que acaban de darle una noticia horrible. Se escuchaba como si estuviera en la misma sala, como si los altavoces, en lugar de altavoces, fueran agujeros. Y lo que produjera el sonido estuviera del otro lado. Cosa que era extrañísima, porque al fin y al cabo, ese era el equipo de la sala de proyecciones, ¿no? No se supone que los equipos pudieran soportar una calidad de sonido de tal magnitud. Y debajo del llanto y el viento, que ya de por sí eran molestos, por lo que lo siguiente se hizo difícil de percibir, empezó a sonar una especie de risa, en intervalos muy raros, pero eran como pedazos cortados, nunca durando más de un segundo. Pero se llegaba a distinguir que aquello eran risas. Esta secuencia duró 30 segundos, para luego dar paso a una cosa que no tenían forma de saber que iba a venir. Comenzó con la pantalla poniéndose borrosa. Volvió a torcerse, como lo había hecho antes, pero esta vez lo hizo violentamente y parpadeó rapidísimo sobre la pantalla. Aquello daba la ilusión de que la animación estaba incompleta, de que le faltaba un cuadro. El editor principal tomó el control remoto, le puso pausa y empezó a retroceder los cuadros. Lo que había en ese cuadro de animación faltante era horrible y repulsivo. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años, tirado en el medio del pavimento, de lo que parecía ser una carretera a plena luz del día. Su cabeza estaba completamente reventada. Sea lo que sea con lo que lo hubieran golpeado, aquello no se podía prestar ni para un reconocimiento de su propia familia. La criatura había sido completamente deformada, con un objeto muy pesado y muy duro. La parte que más inquietaba al interno es que se podía ver perfectamente la sombra de quien estaba tomando la foto, siendo proyectada sobre el cuerpo sin vida del niño. Lo primero que pensó es que tenía que ser la fotografía de archivo de un crimen, de estas que guarda la policía, pero esta teoría se vio inmediatamente refutada por dos motivos. No había cinta policial, no había evidencia del crimen, era una foto tomada en el momento. El ángulo de hecho era pésimo, era completamente amateur. Esto hizo que al interno se le revolvieran las entrañas al intuir que quien había hecho esto era la misma persona que estaba tomando la foto. Obviamente eso fue sucedido por un silencio sepulcral en la sala de proyecciones. Todos ahí no podían más que guardar silencio y esperar que se tratase de una broma muy enfermiza, hecha por alguien a quien no le importaría ser despedido en el acto y probablemente llevado con la policía. Decidieron continuar. La toma volvió a enfocar a Calamardo, quien no paraba de llorar, incluso lloraba más fuerte que antes, con más intensidad. La toma era únicamente el cuerpo superior de Calamardo llorando. Calamardo apartó las manos de su rostro por un momento para que todos pudieran ver, que ahora tenía los ojos completamente rojos, dibujados con el mismo detalle en que estaban dibujados los ojos de los demás peces. Solo que él, de tanto refregarse los ojos al punto de hacerse daño, los tenía completamente inyectados en sangre. El viento que se podía escuchar ahora era como el ruido de un huracán azotando un bosque, incluso se podían sentir ruidos de ramas rompiéndose. La risa de antes se había convertido en un barítono profundo, que duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos de esto, la pantalla volvió a deformarse violentamente para mostrar una nueva foto escondida tras un cuadro faltante. Ahora lo sabían. El editor de hecho dudó en repetirla, pero todos ahí sabían que tenía que hacerse. Ahora la foto era de una niña. No era mayor que el niño anterior, la pobre, tirada encima de un charco de su propia sangre sobre la carretera, como si fuera un montón de basura. Esta no había sido molida a golpes, sino que con mucha cizaña podía verse que había muerto al recibir cortes en todo el cuerpo. Una de las editoras, la única mujer en esa habitación, de hecho, tuvo que salir corriendo. El interno tuvo que tragarse las ganas de vomitar ahí mismo. Pero el show continuó. A partir del momento en el que se vio la foto, 5 segundos después, Calamardo y todo el sonido se callaron abruptamente. Silencio total en la sala, igual que hacía unos minutos. Ahora Calamardo miraba directamente hacia la pantalla, como si pudiera percibir que lo estaban mirando a él, caricatura y realidad, con esos ojos dibujados a mano que parecían que fueran a estallar en cualquier momento. Vuelve a comenzar el sollozo, ahora sin siquiera cubrirse los ojos para que todos tuvieran que verlo, inyectarse cada vez más en sangre, palpitantes. El sonido era agudo y fuerte, y se mezclaba con gritos que parecían venir de la distancia, como si en la misma caricatura alguien estuviera contemplando con horror todo lo que estaba pasando, como si supiera que justo enfrente de Calamardo había alguien más escondido detrás de la cámara.
El sonido volvió violentamente para disfrazar una risa que cada vez era más fácil de percibir, una risa grave. Esta vez fue mucho más fácil percatarse de la foto que apareció porque esta duró 5 cuadros completos. Mismo perfil, niño, no más de 6 años, sobre la carretera, las entrañas salían del estómago. Quien sea que estuviera tomando la foto las estaba arrancando del cuerpo de este pobre niño muerto. El editor retrocedió un cuadro y todos lo notaron. El primer cuadro, si bien era similar al segundo, no era la misma imagen. Aquello no era una foto, eran 5 cuadros que formaban una secuencia. La secuencia mostraba que mientras la persona que estaba filmando tomaba las entrañas del niño, este tenía su ojo izquierdo, el único que le quedaba de hecho, sobre la mano de esta persona. Los últimos 2 cuadros mostraban muy claramente que este parpadeó. El niño estaba contemplando, con sus últimos instantes de vida, cómo esta persona le estaba arrancando las entrañas. El editor principal se puso histérico. Paren, exigió que llamaran al director de una vez para que viera con sus propios ojos lo que estaba pasando. El señor Hillenburg llegó a su estudio 15 minutos después, con su sonrisa característica. Había escuchado que estaba pasando algo en el estudio, pero nunca imaginó que fuera algo como esto. Volvieron a darle al play. Inmediatamente Calamardo vuelve a estar mirando directamente a la pantalla, en una secuencia que duró 3 segundos antes de que la toma se abriera levemente, revelando que él mismo estaba sujetando una escopeta. La voz barítona, grave, que había estado todo este tiempo riendo en el fondo, ahora se pronunció. «Hazlo», le dijo. Calamardo inmediatamente coloca el arma en su boca y jala. El muro detrás de él acaba salpicado de sangre y materia gris, viscosa, húmeda, detallada, bajando por la pared. Los últimos segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, con un ojo que cuelga de lo poco que queda de su cabeza, viendo fijamente hacia el suelo, con espasmos, dando muy leves gritos ahogados. El episodio finalmente acaba. El señor Hillenburg, con su sonrisa completamente borrada, está comprensiblemente furioso y demanda saber inmediatamente qué pasó. Hicieron una investigación muy extensa. Llamaron a la policía, evidentemente, de la cual no lograron conseguir información acerca de las fotos ni el episodio en sí. No tenía ninguna pista de quién había hecho esto. Lo único que pudieron pensar es que alguien había editado esto desde el departamento de dibujo. Analizaron muy exhaustivamente la cinta. Pudieron averiguar que le habían grabado material nuevo, pero eso es todo. No tuvieron forma de saber quién había hecho tal cosa. Acerca de las fotos, la policía determinó que eran reales, pero eso era todo. No pudieron identificar a ningún niño ni pudieron relacionar este material con ningún asesinato reciente. Estaban en un callejón sin salida. El interno de Nickelodeon que posteó esta historia, quien era una persona muy joven, reflexiona sobre lo siguiente. Antes de este hecho nunca creyó en fenómenos inexplicables, pero ahora cuando algo pasa y no lo puede explicar, lo piensa 2 veces.